la cera bullendiega de la calle. Cantando las faroles que empieza la atardecer y la lluna rescampla en la ciudad. Hola, José Luis, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vuelta. Lo que pasa es que esta vegada José Luis y el encargado de la gasolinera que hay aquí a la entrada de Sant Antolín, lo que queremos esta vegada y que hemos orientar es un poquillín de cómo podemos perconocer la población. Pues está fácil de conocer porque el pueblo es pequeño, pero tienes que seguir el pueblo en dirección hacia el centro del pueblo, que todo por ahí, bueno, está el ayuntamiento y la iglesia, que es una iglesia bastante interesante. Y luego seguir en dirección a las piscinas, que está rodeando toda la iglesia, siguiendo el río, a la izquierda, al fondo están las piscinas. Ah, muy bien. ¿Y qué hemos por orientar un poquillín? Eso, si vais a la Iguarda, Estrella, que es la chica que está allí en la Iguarda, seguro que vos da una orientación mejor de lo que está más acostumbrada a explicar un poquillo eso, todo, ¿no? Y después hay una oficina de turismo también aquí en el pueblo. Bueno, muy bien. Bueno, pues visitar. Vamos a vernos entonces a ver a Estrella esa recomendación tuya y a ver si nos puede contar un poco la historia seguro que de Sant Antolín. Además hay muy buena gastronomía en el pueblo, que podéis quedaros a comer. No, eso, estate tranquilo que de seguro que lo hacemos. Muchísimas gracias, José Luis. Hombre, y hasta otra. Venga, hasta luego. Hasta luego. Yo quiero ir contigo, pasará. No sabes yo del día estará. Hola, buenas. Estaba buscando a Estrella. ¿Soy yo? Ah, Mica, encantado. Hola. ¿Qué tal? Bien. Y que dijérame, José Luis, que podías contarnos un poquillín la historia de Sant Antolín. Sí, un pouco, podo explicar un pouco da historia del Concello. Por exemplo, comenzaríamos explicando que temos algúns restos de dólmenes da Edade de Pedra en Seroiro e en Pradias. Tamén hai yacimientos auríferos de época de romanos que levaron a cabo algunhas explotaciones, como el caso de Río de Porcos ou Penedela. Xa un pouco máis avanzado el tempo, nel siglo XI, a alta Edad Media, é cando comeza a aparecer os primeiros documentos escritos, onde comeza a historia a datarse por escrito, sí, realmente historia. Cabe desta época alto medieval, debemos destacar a presencia de dúas grandes familias, a Casa de Ibias e a Casa de Ron. Son forma no máis. Sí. Desta Casa de Ibias, por exemplo, aquí hai restos de un escudo de armas desta familia. Ya da Casa de Ron temos un palacio en un pueblo cercano llamado Lagüeiro. Así que está moi a ver agora. Sí. E hai algún monumento que nos pudieres enseñar significativo? Sí, temos aquí mismo a iglesia, que podo explicarvos un pouco. Ya podemos verla por dentro, si os parece. Bueno, pues sí. Vamos a vernos entonces Sí. a verla, si te parece. Pues Venga, sí. vamos para allá. Es una iglesia muy grande, teniendo en cuenta que es un municipio pequeño, es demasiado grande, quizá puede parecer chocante. Claro. Bueno, vamos a ver un poquillín la iglesia por dentro y si nos puedes explicar qué características presenta. Sí, muy bien. Esta iglesia de Santo Antolín data xa del siglo XIII, pero a maior parte da iglesia fízose en el siglo XIV protogótica, aunque a planimetría sigue sendo pleno medieval en esencia. Destaca por su sobriedad ornamental en el exterior. El interior é onde hai máis riqueza ornamental. Pode verse nas pinturas del siglo XVI que temos nel ábside, tanto nos laterales como detrás del retablo. É unha pena que non se poden ver na actualidade. Tamén destacar del interior os tres retablos. El principal e maior, el de Santo Antolín, destaca esta imaxe del santo, pero tamén destacar a imaxe de la Virgen con el niño, del siglo XIII, románica. Tamén temos os dous retablos laterales, que son barrocos, inspirados en el taller de Corias. ¿Hay alguna imaxe románica máis, aparte de la Virgen? Sí, temos neste retablo de a direita, temos a San Esteban, que é tamén del siglo XIII. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si percorremos también la iglesia por fuera y nos comentes un poquillín cómo ya el ábside románico ese tan guapo que tenéis. Muy bien. Vamos. Ella es sola más.
ábside, ¿no? Sí, este es el ábside románico, a única parte que conservamos más antigua. Pode verse a estrutura sencilla, típica del románico, semicircular. O único destacable é algún pequeno relieve que pode verse por aí. E polo demais, non tengo máis que decir desta preciosa iglesia. Bueno, pues muchas gracias, Estrella. Lo que me hacía falta ahora y era que me indicaras que me podía contar un poquillín de cuestiones de tradición y cultura gastronómica, etcétera. Bueno, pues podedes falar con Isabel, que está aquí mismo, en el Mesón Iroa. Ah, muy bien. Pues Seguro venga, voy hasta allá. Muchas gracias por todo, ¿eh? Nada. Venga, hasta Hasta luego. luego. Isabel. Hola, buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien. Oye, dixéronme que nos puedes contar un poquillín cómo lle la gastronomía de aquí de Ibias, de seguro que lo puedes hacer, ¿no? Hombre, desde luego. ¿Qué es lo que es más típico, más tradicional de aquí? Aquí lo máis típico que é el gocho, que sempre foi, sobre todo en invierno, e despois a carne de ternera, e temos moi boa, temos hortalizas, entonces hai moi boa verdura, Y hay un plato el plato, a típico. comida de aquí é autóctona da terra, onde casi se cultiva todo aquí, con lo que faemos, lo típico que hai. Y si yo quisiera ir a sintar agora, ¿qué sería lo que me recomendarías? Pois daríache un caldo de berzas, que as berzas son de aquí da zona, claro. Está maravilloso. E a carne de xato, que a carne de xato é aquí. Se veis de invierno, daríache de gocho un botelo con cachos, que están moi buenos. E ademais, cando fai frío, calenta o organismo. Acompañado de viño de aquí e a orujo de aquí tamén. ¿Y hay algún postre? Yo soy muy ambión. Home, os fillolos, que sempre foron típicos, e el arroz con leite, que é de Asturias, de toda Asturias, pero tamén. Pero os fillolos son o máis típico de aquí. Temos a rosca para desayunar, para acompañar. Bueno, está entamando a apetecerme quedarme. ¿Podrías prepararnos de aquí de sintar y entonces quedámonos de fecho? Hombre, faltaría máis, encantada. Pues vamos a ir hasta el Venga. restaurante. Venga, muchas gracias, Isabel, ¿eh? Esca, materia que puede arder con facilidad portar per seco. Pedazo de madera que puede arder con facilidad portar per seco, acarondiao. Como esca, muy seco, bien rápido.